Hola, bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar sobre la seguridad en la nube. Hay que entender que la seguridad es una responsabilidad de todos, que no es algo que es únicamente del departamento de seguridad, sino que todos tenemos que conocer lo que es la seguridad dentro de lo que es la nube y también todos tenemos que entender cómo la nube nos ayuda a mejorar esa postura de seguridad. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Darío Goldfarb, Principal Security Solutions Architect dentro de AWS para Latinoamérica, basado en Argentina. Estoy trabajando en AWS hace un poco más de 4 años, 18 años de experiencia en ciberseguridad y autor de muchas cosas dentro de AWS, entre ellas el libro de estudio para la certificación de seguridad en AWS y el modelo de madurez en seguridad de AWS. Bien, en cuanto a lo que es desafíos actuales donde la nube nos puede ayudar a reforzar esta postura de seguridad, hay varios y aquí mostramos algunos de ellos. Primero, lo que es la visibilidad. Si hay un desafío grande dentro de las empresas en el on-prem de tener una buena visibilidad sobre cuáles son todos los dispositivos que tienen, todos los servidores que tienen, todo lo que es el inventario de tecnología y asegurarse de que no aparezca un nuevo servidor que nadie sabe de dónde salió. La actividad, el tener visibilidad sobre qué está pasando, a tener la visibilidad sobre cómo estamos a nivel compliance, a nivel auditoría. Otro de los puntos en los cuales es importante entender que hay un desafío significativo hoy en día, y esto no es solamente en Latinoamérica, sino también es a nivel global, es el tema de la escasez de recursos. Hay falta de gente capacitada en temas de seguridad como para los distintos puestos, hay falta de recursos en los distintos departamentos de seguridad, y muchas veces cuando van al mercado laboral a buscar una persona de un perfil senior, a veces terminan contratando un junior simplemente porque no consiguen el senior o no lo consiguen al budget que tienen disponible. Además de esto, el tema de la infraestructura a proteger se hizo mucho más diverso a lo largo del tiempo, está mucho más grande y mucho más distribuida. A medida que la gente, que las distintas organizaciones van creciendo, no tienen los datos sensibles únicamente en el servidor de base de datos, sino que hay datos distribuidos en motores de bases de datos de distintos tipos, en almacenamiento de objetos, que realmente la infraestructura a proteger se hizo bastante más compleja y por ende requiere un trabajo de gestión a escala mayor. Y adicionalmente a esto, las amenazas externas también evolucionan. Los adversarios también van mejorando en sus habilidades, cada vez tienen malware más desarrollado. Está esta posibilidad hoy en día desde lo que es la dark web de contratar criminales as a service, ¿sí? Que es otra de las tendencias que uno tiene que saber que existen y que por ende la importancia de la seguridad se vuelve vital. El trabajar sobre reforzar esta postura de seguridad se vuelve clave ante este nuevo marco. Y ahí es donde las nubes nos puede ayudar en varios aspectos. Primero, en lo que es el servicio de inventario, esta capacidad que tiene la nube de decir, tengo claro qué es todo lo que tengo dentro de la nube. Hay un registro de auditoría de todo lo que va ocurriendo dentro del plano de control de AWS, que eso significa cuando voy a crear un nuevo servidor, hay un registro de auditoría que dice Darío creó un nuevo servidor. No hay, digamos, es más sencillo el trabajo de auditoría en el sentido de que muchas auditorías que hablan sobre qué tan seguro es tu data center, simplemente uno descarga un reporte y lo presenta, y en otras auditorías que requieren mostrar que mis cargas de trabajo, lo que yo creo dentro de la nube también es compliant, entonces ahí también parto de un punto de partida más alto, donde ya hay muchas cosas que ya están demostradas por AWS ante los auditores, ustedes simplemente se apoyan en esos reportes, y adicionalmente a eso ustedes agregan las pruebas, las evidencias de que su parte, sus cargas de trabajo también están compliant. En cuanto a lo que es la escasez de recursos, AWS tiene equipos de seguridad 24/7 que están ayudándolos a reforzar esta postura de seguridad. Por ejemplo, si hubiera algún acceso que ustedes dejaron compartido en un repositorio público como un GitHub, AWS notifica a esas personas cuando AWS encuentra un acceso que esté publicado en un repositorio, como para que puedan tomar las medidas de contención necesarias. Adicionalmente a esto, vamos a ver el modelo de responsabilidad compartida, cómo es que AWS hace una parte del trabajo de seguridad y una parte que le toca al cliente, y entraremos un poco en detalle sobre eso. Y además está la automatización. Dentro de la nube, como a diferencia de lo que es la respuesta ante incidentes tradicional, donde eran muchos procesos manuales de ir preguntándole a tal persona, ok, fíjate esto, verifica esto otro. Dentro de la nube, como todo el acceso es programático, como tenemos APIs para todo, tenemos esta capacidad de automatizar mucho mayor. En cuanto a lo que es la infraestructura a proteger, dijimos que se hizo más diversa y en la nube tenemos múltiples herramientas de gestión a escala de recursos, con lo cual este tema de que la infraestructura se haga más diversa
dentro de la nube no es un problema, podemos gestionarlo a escala a nivel seguridad también. En cuanto a lo que es cómo evolucionan las amenazas externas, vamos a ver que tenemos servicios de respuesta ante incidentes. Dentro de la nube hay un equipo de respuesta ante incidentes que se llama AWS CIRT, Customer Incident Response Team, donde cuando ustedes tienen un incidente de seguridad activo, ojalá que nunca les pase a ustedes, pero si tuvieran algún incidente de seguridad activo, pueden abrir un ticket de soporte y pedirle al equipo de AWS de respuesta ante incidente que los apoye en cómo contener la amenaza. Eso es un punto muy importante, ¿no? Y segundo punto, que dentro de la nube hay muchos caminos de ataque que no son viables, que no son posibles porque la nube misma los cierra. Por ejemplo, si alguien trata de escuchar en la red, en el on-prem, uno va a escuchar todo el tráfico que está pasando por ese switch, por ese aparato, mientras que si uno trata de escuchar en la red, en la nube de AWS, en una instancia, en una virtual machine, no va a escuchar nada más que el tráfico que está dirigido hacia esa virtual machine. ¿Por qué? Porque nuestros supervisores ya tienen unas configuraciones especiales, lo que se llama hardening, para evitar ese tipo de ataques. Hay muchos caminos de ataques que no son viables dentro de la nube y entre ellos ataques volumétricos, cuando hay un ataque donde muchos dispositivos tratan de sobrecargar un servidor, lo que se llama un denial of service, un distributed denial of service, ese tipo de cosas, ataques de red de capa 3, capa 4, que son los más comunes, intentan hacerlo sobre una cuenta de AWS y eso va a ser bloqueado inmediatamente por el perímetro de AWS. Muchas capacidades de seguridad que están embebidas dentro de la nube. Antes teníamos el desafío de ser ágil o estar seguro. Y el equipo de seguridad muchas veces era visto como el departamento del no. Cualquier cosa que le pedimos nos dice que no. Y muchas veces los equipos de desarrollo, los equipos de builders, trataban de involucrar a seguridad a último momento para que nos pida menos cambios o no contarle mucho de las cosas que estamos haciendo porque tengo miedo de que me diga que no y me frene ahí la innovación. Y hoy en día el desafío no es ese, sino ser ágil y estar seguro. Esa combinación es vital. Y también para los equipos de seguridad es vital que sepan que es su trabajo que se desplieguen cargas de trabajo de manera segura, de forma ágil. El negocio también necesita ser ágil y seguridad está para proteger al negocio, pero también para acompañar al negocio en ser ágil. Y en la nube van a poder hacer esto. La nube tiene todas las herramientas para que los equipos de seguridad los ayuden a los equipos de desarrollo, de producción, de negocio, a poder desplegar nuevas cargas de trabajo de manera más rápida y segura. En la nube tenemos un modelo de responsabilidad compartida. En este modelo de responsabilidad compartida lo que dice es que la seguridad de la nube, es decir, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura donde corren los servicios, el data center, el perímetro, las cámaras del data center, los guardias de seguridad del data center, el tamaño de la reja que tiene el data center, los puntos de control, que tiene un punto de control en la entrada del data center, o sea, lo que sería la reja, otro en la entrada del edificio donde está el data center y otro dentro del edificio del data center cuando van a entrar a la parte donde están los datos de los clientes. Hay como varios puntos de control con detección de metales, hay varios controles donde hay una persona detrás de un vidrio blindado que le pregunta ¿para qué vas a venir? Si hay una razón de ser por la cual necesita estar adentro, recién ahí puede entrar. No hay visitas guiadas en los data centers de AWS, incluso hasta las ubicaciones de los data centers de AWS no se comparten públicamente como para proteger esa infraestructura de cómputo donde están ejecutándose los servicios. Y el cliente es responsable por la seguridad en la nube. ¿Qué significa la seguridad en la nube? La seguridad en la nube significa todo lo que tiene que ver con el trabajo del cliente en sus cargas de trabajo. Por ejemplo, si tuvieran una virtual machine y en esa virtual machine despliegan un sistema operativo. Entonces, ese trabajo de parachar al sistema operativo, mantener el sistema operativo, que sus aplicaciones que despliegan sean seguras, ese tipo de tareas también van a estar todas dentro del paraguas de lo que es la seguridad en la nube, lo que es responsable el cliente. No significa que AWS no está ahí para ayudarlos. Si esperamos que no tengan, pero si tuvieran un incidente de seguridad, tenemos ese equipo de respuesta ante incidentes que los ayuda a ustedes en salir adelante y poder contener la amenaza. Pero hay que entender que esta es responsabilidad de ustedes. Hay un mito en la nube de, bueno, si estoy en la nube estoy seguro. No, en realidad la nube les ofrece la flexibilidad como para abrir o cerrar los controles de acceso. Entonces, como ustedes son los dueños de los datos, si ustedes comparten un dato sensible públicamente, entonces ya ahí no hay mucho que AWS pueda hacer al respecto. Dentro de AWS vamos a ver que hay varias características, como por ejemplo el Block Public Access, donde cuando alguien trata de compartir un bucket, que sería un almacenamiento de objetos, al público,
uno lo trata de abrir y le pregunta, ¿estás seguro que querés hacer esto? Escribe la palabra confirmo y recién ahí se aparece el botón con un cartelito rojo bien claro de, ¿estás seguro que querés hacer esto? Pero tenemos que darle esa libertad al cliente de poder abrir lo que necesita abrir porque hay casos de uso válidos para compartir información públicamente. Entonces, como vemos, hay una responsabilidad compartida. No es que estoy completamente seguro solamente por el hecho de estar en la nube, sino que el cliente tiene una responsabilidad que tienen que velar por la seguridad de sus cargas de trabajo, pero ya parten de un punto de partida muy alto en que la seguridad de la nube es responsabilidad de AWS. Si hay una nueva vulnerabilidad que sale día cero y eso implica tal vez alguna, esté de alguna librería, por ejemplo, que esté siendo en uso en algún servicio, AWS va a correr para parchar, la seguridad es la prioridad máxima dentro de AWS, con lo cual nuestros equipos ante un tema de seguridad largan todo y se ocupan en lo que es el tema de seguridad. Y vamos a ver que la responsabilidad va a variar según el grado de control que tiene el cliente con respecto al grado de control que tiene el AWS en los distintos tipos de servicios. Veamos eso en detalle. Tenemos servicios de infraestructura, como por ejemplo EC2, que sería desplegar una virtual machine. Tenemos servicios que son administrados, que son encapsulados, donde el cliente ve el tamaño de una instancia, el tamaño de una virtual machine, pero no tiene el control, el acceso directo al sistema operativo, sino que AWS le provee eso como si fuera una plataforma donde pueden ejecutarlo, donde pueden hacer uso de esos servicios. Y por otro lado tenemos lo que son los servicios abstractos, lo que se llama serverless. Cuando hablamos de serverless son equipos, son servicios donde AWS no solamente se ocupó de la parte de gestión del sistema operativo, sino que ustedes ya no ven el tamaño de las virtual machines que están desplegando. Es completamente abstracto y es como si fuera un almacenamiento ilimitado, si fuera en el caso de S3, el almacenamiento de objetos, o si hablamos de cómputo, que sería el lambda, que son funciones que uno puede ejecutar de cómputo, donde es completamente autoescalable. Ustedes ejecutan y la infraestructura es responsabilidad y AWS se ocupa de hacer que escale automáticamente. Veamos cómo se ve esto en la vida práctica en un ejemplo en el cual tenemos un servidor de base de datos. Si nosotros tenemos un servidor de base de datos que queremos ejecutarlo dentro de una instancia de EC2, bueno, partamos de la base antes de comenzar con todo esto, que es que todo lo que ven en esta pantalla de arriba hasta abajo, si estuviéramos on-prem, tendríamos la responsabilidad de todas estas tareas, ¿no? Pero cuando partimos desde AWS en una instancia de EC2 y desplegamos un sistema operativo, cuando lanzamos una instancia, todo lo que ven ahí en naranja de la seguridad física del data center, la electricidad, el enfriamiento del data center, los montajes en los racks, con la configuración de la red perimetral del data center de AWS, todo lo que es el backbone, todo lo que tiene que ver con la seguridad en mantenimiento de servidores, aplicar firmware, parches dentro de lo que es los equipos físicos, el hipervisor donde se comparten la característica tecnológica que les permite crear virtual machines dentro de los servidores físicos. Todo eso es responsabilidad de AWS, hasta la instalación del sistema operativo. De ahí en adelante, el mantenimiento de ese sistema operativo y el motor de la base de datos que tiene ahí adentro es todo responsabilidad del cliente. Cuando vamos hacia lo que es un servicio administrado, como por ejemplo Amazon Relational Database Service, RDS, es un servicio donde ustedes piden, dame una base de datos, por ejemplo, MySQL, con tales características, tal tamaño, tal duración, tal cifrado, tal cantidad de backups, quiero 7 días de backups, quiero que escale si ante tal condición quiero que escale en lugar de tener 2 máquinas que tenga 4. Uno puede establecer y preconfigurar estas cosas, pero ya hay mucho que se está haciendo solo, porque el sistema operativo está gestionado por AWS. AWS va a parchar el sistema operativo, va a hacer hardening del sistema operativo y algo que tal vez no es muy conocido, pero como PCI, la certificación que tiene que ver con tarjetas de crédito, nos pide que tengan un anti-malware y el RDS es un servicio compliant con PCI. Entonces, hay un anti-malware dentro de ese sistema operativo que ustedes no están viendo. AWS se ocupa de actualizar el anti-malware, de monitorear que el anti-malware esté prendido, de verificar que ese anti-malware tiene las firmas actualizadas, ¿sí? La instalación de la base de datos, o sea, el motor de base de datos, las configuraciones del motor de base de datos, los parches del motor de base de datos, verificar que solamente el sistema operativo tenga los paquetes instalados necesarios para poder correr esa base y nada más. Paquetes que no sean útiles para esa base de datos se quitan, cosa de que evitemos que una vulnerabilidad en esos paquetes te traiga algún problema.
Y el cliente lo único que tiene que hacer es configurar, o sea, tomar la decisión de cómo quiere que sea el cifrado, los backups, alta disponibilidad y escalabilidad, pero todas las operaciones, la toma del backup, la configuración del cifrado, y todo eso lo hace AWS. Y el cliente tiene esa responsabilidad sobre el crecimiento, la elasticidad de configurarlo como quiere que escale. Y el cliente siempre es el que tiene el control de acceso. Por eso ven que arriba, control de acceso es la responsabilidad del cliente. Ustedes son los dueños de los datos. Ustedes deciden qué se comparte y qué no se comparte hacia las distintas personas o incluso hacia afuera. Y finalmente, cuando hablamos de una base de datos serverless, como lo que es el Amazon DynamoDB, que es un tipo de base de datos no relacional que es completamente serverless, en esos casos queda más del lado de AWS y un poquito menos del lado del cliente. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que tiene que ver con la alta disponibilidad y la escalabilidad, el tamaño, digamos, de la base de datos ya de los servidores que están hosteando la base de datos, ya es irrelevante para ustedes. Ustedes simplemente usan la base y eso crece y se achica, se agranda automáticamente sin que ustedes tengan que hacer nada al respecto y ustedes no tengan ni la percepción de, bueno, esto tiene alta disponibilidad, no tiene alta disponibilidad. No, no, eso es algo que ya está dado en múltiples zonas de disponibilidad, que ahora veremos un poquito de qué se tratan estas zonas de disponibilidad, pero vamos a ver que ya está altamente disponible y que tiene esas configuraciones en temas de crecimiento elástico ya dadas por el servicio. Veamos ahora cómo me quedo tranquilo, cómo puede usted como cliente verificar que el AWS está haciendo bien su parte en el tema de seguridad. Dijimos que hay una responsabilidad compartida, la seguridad de la nube la hace AWS. ¿Cómo el cliente se puede quedar tranquilo que AWS está haciendo las cosas bien? Partamos de la infraestructura global. Cuando hablamos de la infraestructura global, dentro de AWS tenemos regiones. No todos los vendors llaman a las regiones la misma cosa. Para nosotros, una región no es un data center. Para nosotros, una región es una zona geográfica donde ahí tenemos múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad, a su vez, es un conjunto de múltiples data centers. Sí puede ser uno o múltiples data centers, pero el punto clave entre una zona de disponibilidad y otra es que no estamos hablando de, si tuviéramos dos data centers que están uno en un edificio y el otro que está en el edificio de enfrente, todo eso sería literalmente una zona, una única zona de disponibilidad. Es decir, la zona de disponibilidad solamente se llama zona A y zona B y zona C cuando están separadas por una distancia representativa, típicamente 100 kilómetros de distancia, que es la distancia precisa donde la velocidad de la luz no es un impedimento para lo que es la replicación sincrónica. O sea, ustedes pueden mantener sincronizado información y hacer replicación sincrónica dentro de distintas zonas de disponibilidad, lo cual es importante para temas de alta disponibilidad, pero tiene esa distancia suficiente como para que si pasa un tornado, si hay un terremoto, si hay un incendio, si hay una inundación, no se vea afectado más de una única zona de disponibilidad y eso les permite a ustedes desplegar con mayor facilidad lo que son sus cargas de trabajo en múltiples zonas de disponibilidad dentro de una región y a su vez los servicios que son altamente disponibles, como hablábamos antes de un DynamoDB o alguna otra configuración, ustedes lo despliegan en múltiples zonas de disponibilidad y de esa manera tienen esa tranquilidad de que hay kilómetros de distancia entre una zona de disponibilidad y la otra, con lo cual hay mayor resiliencia. Siempre cuando AWS define una región, también analiza los planos arquitectónicos como para entender si hay algún tema de infraestructura en la zona donde va a poner el data center antes de desplegar, ¿no? Bien, y finalmente, a veces hay algunos clientes que nos dicen, bueno, yo acá el data center lo tengo ahí el servidor y lo veo que está ahí, yo sé que estoy haciendo bien y qué cosas tengo que mejorar. ¿Cómo sé que AWS también está haciendo las cosas bien en procesos de seguridad? Bueno, se pueden quedar tranquilos que están haciendo probablemente mucho mejor en AWS los distintos controles de seguridad, porque dentro de AWS tenemos más de 143 regulaciones y certificaciones de seguridad que certificamos y eso implica que vinieron auditores externos y validaron decenas de controles por cada una de las certificaciones. Es decir, hay múltiples requerimientos de seguridad que nos pidieron cada una de estas 143 certificaciones y acreditaciones de seguridad, como por ejemplo las de la Cloud Security Alliance, que nos piden temas de lo que le piden a un proveedor de nube, la ISO 27001, que tiene que ver con los controles de seguridad, la ISO 27017, que tiene que ver con controles específicos para proveedores de nube, ISO 27018, que tiene que ver con privacy,
PCI, que tiene que ver con que los clientes puedan correr cargas de trabajo que operen con datos de tarjeta de crédito dentro de la nube de AWS. SOC 2, por ejemplo, que nos muestra que verifica todo lo que son los procesos del data center, de que los datos cuando se terminan de usar se eliminan de forma segura. Hay muchas certificaciones que nos pidieron distintas nuevas medidas de seguridad, y esas nuevas medidas de seguridad que incorporamos las fuimos agregando a la línea base, y en esa línea base fuimos reforzando esa postura de seguridad en cada uno de estos pedidos. Para que se den una idea del nivel al que llegan estas políticas, cuando tenemos un medio de almacenamiento como un disco que llegó al fin de su vida útil o que tal vez vino fallado, lo enchufamos, lo conectamos y vemos que no funciona, en lugar de devolverlo al fabricante y reclamarle la garantía, dentro de AWS se destruyen en el mismo perímetro del data center y sale literalmente hecho polvo. Otra ventaja de estar en la nube es que cuando hablamos de cumplimiento regulatorio van a tener la posibilidad de descargar información específica de cumplimiento regulatorio para cada uno de los países. Esto es particularmente útil para lo que es servicios financieros, donde tienen varias regulaciones, y hay gente de compliance dentro de AWS que los ayuda a entender cuáles son los requerimientos que tienen en cada uno de estos países. Además, otra ventaja cuando vamos a la nube de AWS es que el estar en AWS refuerza la postura de seguridad, porque están heredando esos controles de seguridad que mencionamos previamente por el tema del cumplimiento. Permite escalar y tener visibilidad y control en una infraestructura, ¿sí? Que a veces en lo que está enchufado en el on-prem no está tan claro qué es todo, cuáles son todos mis activos tecnológicos. Esa pregunta es fácil de responder en la nube y no es tan fácil de responder en el on-prem. Tiene los más altos estándares en temas de privacidad y seguridad de datos. Vamos a ver el tema de cifrado en particular. Y tenemos la automatización en los distintos servicios de seguridad que están integrados, con lo cual es fácil de activar distintos servicios de seguridad que los ayuda a reforzar esa postura de seguridad. Y gracias a la gran presencia que tiene AWS dentro de lo que es el mercado, es que tenemos la mayor red de partners en soluciones de seguridad. Dentro de un marketplace tenemos más de 3.000 soluciones de partners que están disponibles como para que ustedes puedan incorporar para complementar los servicios de seguridad que tiene AWS dentro de su nube. Veamos ahora cómo ayudamos al cliente a hacer su parte, ¿sí? Lo que es la responsabilidad de seguridad en la nube. ¿Cómo hacemos para ayudar al cliente a reforzar esa postura de seguridad en la nube? Primero, hacemos entrenamientos, compartimos buenas prácticas, hay webinars, hay papers que tienen todo lo que es guías en cómo implementar PCI en la nube de AWS, cómo hacer respuesta ante incidente en la nube de AWS, hay blog posts que están también disponibles, tenemos funcionalidades en los distintos servicios que están hechas como para evitar el error humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del S3 Block Public Access que mencionábamos antes, donde para poder compartir algo al público dentro del almacenamiento de objetos, vimos que había gente que lo estaba configurando mal, entonces pusimos esta restricción donde para poder compartir algo al público tienen que escribir la palabra confirmo y aparte aparece un cartel rojo, ¿estás seguro que esta información que vas a compartir es pública? Sí, son cosas que hacemos para ayudar a reforzar la postura de seguridad. Y otra cosa que hacemos es proveer múltiples servicios de seguridad gestionados, escalables, administrados, que muchos de ellos son gratuitos dentro de la nube de AWS, que muchos de ellos tienen una capa gratuita. Por ejemplo, en el caso de Cognito, que tiene que ver con la autenticación de los usuarios en sus aplicaciones, hasta 50.000 usuarios por mes es gratis. Cuando tienen 50.001 usuarios, pagan un usuario. O sea, tienen como una capa gratuita y pagan solamente por uso, según el uso que tengan, y por encima de la capa gratuita. Y hay otros servicios como WarDuty, como Security Hub, que tienen un free trial. Ese free trial tiene una doble función. Por un lado, ustedes pueden activar el servicio y evaluar el servicio, conocerlo, ver el valor que les aporta. Pero además de eso, cuando activan el servicio, tienen una visión de usage, o sea, cuál sería el costo que les costaría el servicio dentro de su infraestructura, dentro de sus cargas de trabajo, como para que durante esos primeros 30 días ustedes puedan verificar o estimar, no con un Excel, sino con una estimación real dentro de su infraestructura, de cuánto les va a costar el servicio al mes siguiente si eligen dejarlo prendido, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos servicios en temas de identidades y accesos, servicios de detección que tienen que ver con detectar amenazas, con centralizar los logs, almacenar los logs, controlar los cambios en las configuraciones, hacer
análisis de los VPC Flow, los que serían la metadata del tráfico que está entrando, saliendo a los distintos servicios. Tenemos servicios de seguridad en la infraestructura, por ejemplo, para proteger aplicaciones tenemos lo que llaman Web Application Firewall, tenemos Network Firewall que tiene que ver con proteger las redes y ver qué red se comunica con cuál, pero por defecto la nube ya tiene un aislamiento que tiene que ver con lo que es la cuenta. Cada cuenta de AWS, así como un cliente no puede ver los datos de otro cliente, cuando ustedes tienen múltiples cuentas, por defecto una cuenta no puede ver ningún dato de otra cuenta. Entonces, cuando armamos estas estructuras multicuenta dentro de la nube de AWS, tenemos un aislamiento entre cada cuenta que nos ayuda a que por defecto ya sea más seguro. Adicionalmente a esto, en cuanto a lo que es protección de datos, vamos a ver que podemos cifrar los datos con distintas herramientas. Tenemos herramientas de descubrimiento y clasificación para que sepamos dónde es que tenemos los datos sensibles. En cuanto a lo que es respuesta ante incidentes, es mucho más sencillo responder ante incidentes dentro de la nube de AWS, porque a diferencia de en el on-prem, donde tal vez necesitaríamos herramientas físicas para poder hacer una clonación de un disco, en la nube con una API call o con un clic en la consola podemos generar un snapshot. Tenemos servicios como Amazon Detective que los ayuda en la investigación haciendo un análisis de causa raíz. Tenemos herramientas que les permiten hacer una automatización de la respuesta ante incidentes, como por ejemplo Step Functions, que le permite hacer un workflow de trabajo donde pase primero A, después B, después C. Y además hay varias otras herramientas que tienen que ver con lo que es automatización, corrección de desvíos y contención de modo automatizado. En cuanto a lo que es auditoría, tenemos dos servicios relevantes. Uno que es AWS Artifact, donde ustedes pueden descargar los reportes de auditoría que muestran el cumplimiento de AWS contra las distintas buenas prácticas de seguridad. Y tenemos también un servicio que se llama AWS Audit Manager, servicio que les permite agrupar todo lo que son los reportes de cómo están sus cargas de trabajo en cuanto a lo que es el cumplimiento con distintas buenas prácticas que ustedes pueden configurar. Como por ejemplo, si ustedes tuvieran que cumplir con PCI, tienen la posibilidad de descargar desde Artifact el reporte que muestra que los servicios de AWS son compliant y pueden utilizar AWS Audit Manager para mostrar que sus cargas de trabajo también son compliant con los requerimientos de la norma. En la nube es más fácil y eficiente en costos aplicar controles de seguridad. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque podemos activar servicios de seguridad en segundos, literalmente al muy poco tiempo podemos activar cosas que en el on-prem implicaría desplegar infraestructura, comprar hardware, estimar el tamaño cuando muchos de estos servicios son elásticos y es mucho más fácil de configurar por la integración que tienen los propios servicios. Muchos servicios de seguridad gratuitos, como vimos, gratuitos o que tienen una capa gratuita o que tienen un free trial. Hablamos también un poquito sobre cómo son los servicios de seguridad, son con pago por uso, con lo cual esto nos ayuda a que no tengan que elegir entre un WAF o una solución de detección de amenazas, que son dos cosas completamente necesarias a nivel seguridad, para proteger aplicaciones y por otro lado para detectar una intrusión. Entonces, el hecho de que sean pago por uso ayuda a que alguien empiece pequeño y pueda ir creciendo a medida que va creciendo la organización. Entonces, son muy eficientes en costos. Todos los servicios permiten el cifrado de los datos con llaves privadas, es decir, tienen encripción segura dentro de toda la nube de AWS. Cualquier dato que vayan a guardar dentro de la nube de AWS lo pueden guardar de modo seguro. Bien, en cuanto a lo que es identidades, tiene acceso multifactor, pueden configurar acceso multifactor a las cuentas. En cuanto a lo que es el directorio de usuarios que van a utilizar, tienen varias opciones. Ustedes pueden elegir si quieren usar un repositorio externo como un Okta o como Ping Identity o Azure AD, o si prefieren desplegar un directorio dentro de la nube de AWS, también es una opción. Tenemos directorios gestionados por AWS, tanto de Active Directory como Simple ID. Sí que es basado en directorio open source. En cuanto a lo que son los controles de detección, tenemos un servicio llamado WarDuty que literalmente se activa con un clic y van a tener esa capacidad de detectar amenazas, si hay algún equipo que se está conectando con alguna IP maliciosa, si hay algún equipo que está teniendo un comportamiento anómalo, ese tipo de cosas las va a poder detectar automáticamente WarDuty y ustedes no van a tener que trabajar en crear reglas, hacer tuning de las reglas y todas esas cosas. Es un servicio completamente administrado. Adicionalmente a esto, tenemos Security Hub. Security Hub analiza la postura de seguridad, les dice como un scoring de estás un 87% bien o un 87% mal, y les va a decir cuáles son esas cosas, los controles que pasaron y los controles que no pasaron, y les va a decir
cuáles son esos hallazgos de seguridad que encontró, no solamente los propios que detectó en cuanto a lo que es el análisis de postura, sino que también tiene la capacidad de centralizar hallazgos desde otros servicios de AWS y de terceros de varios partners, entre ellos Inspector, por ejemplo, que detecta vulnerabilidades, puede reportar esas vulnerabilidades dentro de Security Hub, Guarduty, que detecta amenazas activas en el momento, envía esos hallazgos hacia Security Hub, como para que ustedes tengan un punto central desde donde puedan controlar la seguridad de todas sus cuentas y de todas sus regiones que estén utilizando en un punto central. Además de esto, en cuanto a lo que es protección en la seguridad de infraestructura, tenemos las herramientas para activar protección de aplicaciones en minutos. O sea, ustedes pueden utilizar AWS WAF configurado como está integrado ya a los dispositivos balanceadores de carga, a los servicios de balanceo de carga, y como está integrado a las distribuciones de distribución de contenido, lo que se llama CloudFront, es muy fácil activar la protección de un WAF dentro de la nube de AWS. Es literalmente decir, ahora este balanceador usa esta regla y de ahí en paz todo lo que pasa por ese balanceador está protegido por esa regla. O sea, todas las aplicaciones que estén detrás de ese balanceador ya están protegidas con esa regla de WAF. Mientras que en el on-prem implicaría comprar varios hardware appliances, distribuirlos en los distintos data centers, empezar a ver cómo hacemos para rutear todo el tráfico para que pase por esas cajitas, para que inspeccionen el tráfico. Realmente en la nube es muy fácil aplicar controles de seguridad para la protección de sus aplicativos y tenemos servicios de firewall que son elásticos. ¿Qué significa? En lugar de que ustedes tengan que andar adivinando cuál es el tamaño del máximo tráfico que vayan a tener en los próximos años y en base a eso comprar una caja bien grande, una caja me refiero a un WAF, un Network Firewall, un equipo de Next Generation Firewall, en lugar de tener que comprar esos equipos grandes que puedan soportar la máxima carga, dentro de AWS ustedes activan el servicio y tienen un pago por uso y una elasticidad por uso. Es decir, ustedes no le tienen que decir a AWS cuánto va a ser el tamaño de la caja que tiene que poner AWS para darle estos servicios, sino que AWS va haciendo crecer según la demanda, según lo que ustedes tienen. Con lo cual, cuando hay un momento de máximo uso, AWS escala su máximo uso y cuando hay un momento de bajo uso, ustedes pagan menos, que ese es el punto clave. Ustedes solo pagan por lo que usan. Y esto es parte de lo que decíamos de que nos ayuda a reforzar esa postura de seguridad manteniendo mejores costos operativos para lo que es darle seguridad a una carga de trabajo. Además de esto, cuando hablamos de protección de datos, dijimos que todos los servicios permiten el cifrado seguro de los datos, es decir, nuestros equipos de hardware appliance que tiene dentro de los servicios como Key Management Service, que almacenan las llaves de cifrado, son equipos que tienen tamper-proof, que es a prueba de manipulaciones. Es decir, si alguien trata de agarrar ese equipo y llevárselo a un laboratorio, toda la información se pierde, ¿sí? Y los datos están almacenados seguros por defecto. Es decir, cuando partimos, creamos un nuevo almacenamiento de objetos, como una base de datos, un paquete en S3, por ejemplo, por defecto está cerrado el acceso, nadie tiene permiso a eso, y ustedes pueden ir compartiendo, abriendo en base a sus necesidades de negocio. Pero por defecto las distintas configuraciones en la nube de AWS van a venir seguras. Finalmente, en el tema de respuesta ante incidentes, dijimos que podemos alcanzar una mayor automatización. Además de esto, les cuento que hay herramientas de investigación que usan Machine Learning, que usan Generative AI para analizar los distintos indicadores de compromiso y decirles, acá lo que veo este es el problema, con palabras claras, legibles por cualquier humano, con facilidad para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Y también tenemos herramientas de recupero ante desastres, como para poder hacer una copia de un aplicativo con sus datos en otra región, si fuera necesario, según los niveles según lo que sea su plan de recupero, ¿no? Y el último de los puntos que quería compartirles es sobre el tema de compliance, que tenemos las capacidades estas para descargar esos reportes de auditoría que AWS hizo con auditores externos. Y además de esto tiene esta facilitación con el servicio Audit Manager que les permite colectar sus evidencias para poder proveérselas a los auditores de manera asistida por este servicio, donde les va a ir guiando en qué es lo que le tienen que completar de información para presentar al auditor. Entonces, veamos algunas conclusiones. En la nube podemos alcanzar mejores niveles de seguridad con un menor costo operativo. Tenemos certificaciones de seguridad, de cumplimiento regulatorio y de acreditaciones que nos facilitan las auditorías,
que nos ayudan a partir de un punto de partida interesante, donde ya hay ciertas cosas básicas que están controladas del lado de seguridad de la nube. La infraestructura fue construida para satisfacer los requerimientos de seguridad más altos como las que tienen las organizaciones militares y los bancos. Cada vez que un cliente nos pide una nueva mejora en lo que son nuestras posturas de seguridad, si hubiera algo que no estuviera hecho, nos lo pide AWS, AWS analiza ese requerimiento. Una vez que lo incorpora dentro de la línea base de seguridad, todos los data centers en todas las regiones de todo el mundo pasan a tener ese control adicional y todos los clientes, incluso uno que está usando una capa gratuita, un free tier de una cuenta gratuita y que literalmente no gastó $1 nunca dentro de AWS, también tiene esas mejoras de seguridad. Se beneficia de esas mejoras de seguridad. Tenemos potentes servicios de seguridad que son fáciles de activar. Sí, hay muchos servicios que literalmente en minutos se activan y pueden tener esas grandes protecciones. Servicios que realmente implementarlos on-prem cuestan muchísimo, no solamente económicamente, sino también en la gestión y la cantidad de personas que necesita uno capacitadas para poder administrar las distintas soluciones. Y en la nube es muchísimo más sencillo. En la nube de AWS es muchísimo más sencillo desplegar estos servicios de seguridad autoadministrados que crecen elásticamente. Y tenemos el marketplace con soluciones, con más soluciones de seguridad también disponible para ustedes en AWS Marketplace. El modelo de responsabilidad compartida les va a dar ese tiempo que es necesario para que puedan tener un respiro, tomarse un café o descansar un poco en el medio de entre las distintas novedades de seguridad que hay. Uno tiene que mantenerse todo el tiempo como actualizado, pero al no estar solo, al tener un equipo de seguridad detrás, al tener un modelo de responsabilidad compartida, donde en ese modelo hay ciertas tareas que se hacen solas, entonces ya eso los deja un poco más tranquilos como para que puedan aprovecharse de estas capacidades y poder ocuparse en las otras cosas de seguridad que seguro que van a haber otras tareas para hacer. Pero, por ejemplo, cuando tenemos vulnerabilidades que afectan a la infraestructura, como fue Heartbleed, por ejemplo, que tiene que ver con una vulnerabilidad de fixes, de parches del sistema operativo que tenían que ver con el firmware de los distintos servidores, todo lo que es de bajo nivel, AWS se va a ocupar y el cliente que estaba en el de AWS, cuando salió esa vulnerabilidad, no tenía que hacer absolutamente nada. Son cosas que AWS se ocupó de resolver y de esa manera permite que los recursos acotados que los distintos equipos de seguridad tienen estén en temas más críticos que tal vez son necesarios y no pueden hacer todo, dejando esas tareas repetitivas de administración, como por ejemplo la gestión de los parches a través de usar servicios gestionados dentro de AWS, van a lograr simplificar la carga operativa del equipo de seguridad. Como dijimos antes, se reduce mucho lo que es la superficie de ataque, hay una mejor contención en lo que es en cada una de las cuentas. Cuando usamos la nube de AWS, tenemos un nivel de seguridad mayor porque hay muchos distintos tipos de ataques que uno los intenta hacer en la infraestructura de AWS y se encuentra que está cerrado el camino para poder lograrlo. Muchas gracias por participar de esta sesión. Les agradezco que hayamos compartido este momento. Les comparto mis datos de LinkedIn por si gustan contactarme como para alguna consulta adicional. Hasta luego. Gracias.